Bueno, en el día de hoy voy a hablar sobre las limitaciones de la educación en el siglo XXI, principalmente pues la Organización de las Naciones Unidas para lo que es la educación, ¿cierto? La ciencia y la cultura, pues creó la Comisión de la Educación en el que se habla de los 4 pilares de la educación, también que son planteados por un político francés de las naciones de la Comisión de la Educación, ¿cierto? Que se llama Delors, que hace parte de la Comisión de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura y la ciencia, ¿no? Entonces, estos 4 pilares son, digamos, uno de ellos es, digamos, aprender a convivir, ¿cierto? Aprender a hacer y aprender a hacer y ya, ¿cierto? Como tal, entonces, según la visión arcoíris de la Comisión de la Educación para la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Cultura y la Ciencia, se dice que se debe aprender a vivir, ¿no? Sí, entonces la educación no es un medio sino un fin para construir de esta sociedad algo mejor, ¿no? Porque mediante la educación somos actores sociales y desempeñamos diferentes roles sociales desde nuestras diversas áreas multidisciplinarias, ¿sí? Y desde nuestros diferentes campos multidisciplinarios, ciencia, tecnología, administración, derecho, lo que sea, ¿cierto? Dependiendo de lo que uno vaya haciendo, ¿sí? Entonces también se dice de que la Comisión de la Educación también el conocimiento se debe utilizar para mejorar la cohesión social, o sea, la unidad social y realmente y reducir, digamos, la marginalidad social, la pobreza, ¿cierto? La inequidad. Pero contradictoriamente esto no se cumple, ¿cierto? Es bastante difícil de lograr porque esto contradictoriamente la educación pues genera mayor competitividad social y obviamente pues se genera el efecto contrario, ¿cierto? Entonces va a haber más pobreza, marginalidad social y desigualdad, ya que va a haber más competencia en la educación, mayor emprendimiento y todo eso, ¿no? Entonces, principalmente lo que hay que hacer para mejorar, digamos, clásica educación, hay que cambiar esos algoritmos, ¿no? Obviamente a través del tiempo se ha pasado de la educación de un algoritmo social a un algoritmo cultural, se ha transformado la educación desde un ámbito tecnológico global, ¿cierto? Ha tenido como una mutación, por decirlo así, ¿cierto? A través de los cambios de la urbanización de la sociedad y temporales, ¿no? Por ejemplo, en la tecnología, en el campo de ahorita se está utilizando lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo el e-learning o el aprendizaje, ¿cierto? O la teleeducación aplicada en el aprendizaje autónomo significativo, donde se pueden trabajar con grupos de compañeros y cosas así, ¿no? En diferentes ámbitos de la universidad. Obviamente eso se conoce como la telemática, ¿no? La telemática es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es como unir la informática con la comunicación como tal, ¿cierto? Y este es una gran herramienta no solo aplicable a la educación, sino también a la ciencia, por ejemplo la telemedicina, ¿cierto? También digamos la administración electrónica, entre otras áreas, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es utilizar esas herramientas que tenemos para construir un mejor futuro, ¿cierto? El otro pilar, digamos, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia dice que es aprender a convivir, y aprender a convivir implica hacer una reflexión intrínseca de lo que soy yo mismo y de reflexionar qué es mi entorno para construir de este mundo algo mejor, ¿cierto? De eso se trata el conocimiento, de coger esto que tengo aquí y convertirlo en algo mejor, ¿cierto? Entonces principalmente hay que transformar ese ámbito educativo desde una visión, digamos, por ejemplo, también hay que impartir una conciencia mayor ecológicamente, ¿cierto? Por ejemplo, el ecologismo es una doctrina sociopolítica en la que se relaciona la ecología con la humanidad, ¿cierto? También se deben impartir estas ramas y desarrollar nuevas habilidades sociales en la educación, ¿cierto? No solo algoritmos de conocimiento clásico, sino que también que están muy estandarizados y mecanizados. De hecho, se dice que los índices de nacionales e internacionales del conocimiento que se quiere adquirir están debajo de las expectativas, ¿no? Entonces es como si hubiera una crisis de conocimiento
por decirlo de alguna manera, ¿no? No se quiere llegar al punto del desarrollo educacional, ¿no?